Muy buenas tardes, nosotros somos el Grupo 5 y en esta oportunidad vamos a analizar la sentencia plenaria número 01/2015 en las 301. Con respecto a los antecedentes del caso, este caso empieza con la decisión del pedido de inhibición del juez supremo Príncipe Trujillo, el cual considera que debería ser excluido del proceso de revisión porque formó parte de la sala que condenó y juzgó al accionante del recurso de revisión, así como también pues estaría dentro de la causal del artículo 31 del Código de Procedimientos Penales, ya que al ser parte de la sala que emitió la sentencia en cuestión ya había formado criterios sobre su responsabilidad. Ante ello, la Sala Penal Suprema decide que el pedido de división sea declarado infundado. Sin embargo, el Supremo Tribunal advierte que no existe una uniformidad con respecto a que si este juez estaba o no habilitado para resolver la acción de revisión. Y es por ello que comienza a desarrollar algunos conceptos con respecto a este proceso y a la imparcialidad. Con respecto al proceso de revisión, la sala entiende que tiene la finalidad de rescindir sentencias condenatorias. La entiende como un medio de revocación de sentencias firmes y la define como una acción de impugnación autónoma. Tiene naturaleza excepcional y restrictiva y no se ampara en la existencia de nulidades procesales. Esta acción la podemos encontrar en el artículo 439 del Código Procesal Penal, donde expone los 6 motivos por los cuales debería ser procedente. Con respecto a la explicación de la imparcialidad, la sala entiende que es una situación en la que se encuentra un juez fuera por completo de los intereses de las partes y del propio proceso en sí mismo. La entienden como un elemento básico dentro de cualquier proceso jurisdiccional, así como también un principio esencial para el correcto desempeño de las funciones jurisdiccionales. Básicamente lo que se busca es evitar el sesgo de confirmación, que es cuando una persona que ya había generado un criterio sobre una materia específica lo coloca en una situación donde tiene que generar un nuevo criterio de la misma materia ya analizada. Con estos conceptos, lo que la sala decide al final, o las razones por las cuales tiene esta decisión, en un primer momento entiende que la revisión implica el análisis de una condena que adquirió la calidad de cosa juzgada, lo que implica una revisión de la sentencia que se valoró. Con lo cual, no es razonable que el juez supremo que conoce la acción de revisión sea el mismo quien emitió la sentencia en materia de la acción. Respecto de la individualización del problema central del caso, el problema central es aquel referente a que si un juez que condenó puede o no resolver la acción de revisión, dado que en el presente caso uno de los jueces acusó de conocer dicha acción, pues formó parte de la Sala Penal Especial Suprema que juzgó y condenó al imputado. Ahora, respecto al encuadramiento en el contenido temático del curso. Tratando la garantía constitucional y el fundamento de las imputaciones, debemos tener en cuenta que el inciso 6 del artículo 139 de nuestra Constitución garantiza el derecho a la pluralidad de instancias. En ese sentido, el sistema peruano garantiza que las personas naturales y jurídicas puedan acudir a por lo menos una segunda instancia jurisdiccional de la misma naturaleza que la primera, pero superior para que pueda revisar las causas actuadas en la instancia inferior. Esto es especialmente cierto para el caso de las sentencias penales, como recoge el inciso 2.h del artículo 8 del Pacto de San José. Ahora, referente al tipo de Corte Suprema y las funciones que cumple, la Corte Suprema de Justicia es el órgano supremo de deliberación del Poder Judicial. Dentro de sus funciones y atribuciones encontramos las siguientes: la de sistematizar y difundir la jurisprudencia de las salas especializadas de la Corte Suprema y disponer la publicación trimestral de las ejecutorias que fijen principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales, entre otras. Ahora, ¿qué es una sentencia plenaria? La función reactiva y proactiva de la Corte Suprema. En el aspecto penal es el artículo 433 del Código Procesal Penal, el cual establece el contenido de las sentencias plenarias. De esa manera, los incisos 3 y 4 se explican que existen dos tipos de sentencias plenarias. Por un lado, en caso se busque plasmar doctrina jurisprudencial vinculante o su modificación. En este caso solo procederá de oficio por una sala de la Corte o periodo del Ministerio Público. Así, la decisión tomada en ella tendrá efecto vinculante solo para las instancias inferiores de la Corte Suprema. De esa manera, siguiendo a Tarufo, la Corte Suprema desempeña una función proactiva en tanto promueve la legalidad del proceso, desarrollando el texto legal y estableciendo doctrina vinculante que influirá en las próximas decisiones judiciales. Ahora, por otro lado, mediante la sentencia plenaria también se puede esclarecer discrepancias jurisprudenciales. Este medio se establece de oficio o a pedido del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo
en el caso que entre dos o más salas supremas existan criterios distintos sobre una misma materia. En este caso, también se puede observar una función proactiva por parte de la Corte al determinar el criterio que seguirá tanto a nivel supremo como de las Cortes inferiores. Doy pase a mi compañero Rodrigo para que siga con la exposición. Muy bien, siguiendo la exposición, como lo mencionó mi compañero, se debe resaltar que la acción de revisión es un medio de impugnación autónomo, excepcional y que busca básicamente rescindir la sentencia que ha adquirido calidad de causa juzgada. En otras palabras, esta medida es un medio de revocación de las sentencias firmes que se basa, como lo señala el artículo 439 del Código Procesal Penal, en, por ejemplo, el surgimiento de nuevos hechos, en que los medios de prueba valorados en la sentencia impugnada carecían de valor o que la norma en la cual se basó la sentencia haya sido declarada inconstitucional. Asimismo, en el base del artículo 440, esta acción solamente procede por iniciativa del fiscal supremo o el condenado siempre y cuando, y este es un aspecto importante, convenga a este último. Por tanto, se puede señalar que la revisión tiene cierto índole devolutivo, en que el juez solamente podrá, o mejor dicho, revisará en parte el fondo de la cuestión, y como por ejemplo los medios improbatorios, e incluso podrá absolver en su sentencia al condenado. Siguiendo, con respecto a la imparcialidad del juez, la revisión tiene más bien un apego a la justicia individual del acusado y del condenado, en tanto busca salvaguardar sus derechos ante el Poder Judicial. De esta manera, debido a que el juez analizará el fondo del caso tutelando los derechos del acusado, es necesario garantizar que la posible sentencia no tenga sesgos, como puede ser el sesgo de confirmación. Es por eso que existe la necesidad de la imparcialidad del juez. Justamente en base a esto es que existen los recursos de inhibición y recusación, como lo indica el artículo 53, inciso E del Código Procesal Penal, y con respecto a la imparcialidad, el artículo 1 del título preliminar del mismo código. Doy paso a mi compañero Jesús para que continúe. Bueno, a continuación vamos a comentar cuál es la posición del grupo respecto a la solución del caso, a lo cual anticipamos que estamos de acuerdo con la forma en que la Corte Suprema ha solucionado el caso, ya que consideramos que lo habría hecho un ejercicio de los poderes que le han sido reconocidos legal y constitucionalmente. Para poder explicar esta posición, vamos a hacer referencia a dos conceptos claves, que son el precedente y la ratio decidente. De acuerdo con Garufo, el precedente se funda sobre la analogía que el segundo juez percibe entre los hechos del caso que él debe decidir y los hechos del caso ya decidido, ya que solo bajo esta condición se puede aplicar la regla por la cual la misma ratio decidendi debe aplicarse a supuestos de hecho idénticos o al menos similares. Es decir, ante el mismo supuesto de hecho debería aplicarse la misma consecuencia jurídica por las mismas razones suficientes que sustentan la decisión del juez. Básicamente, en el caso, los supuestos de hechos con los que trabajarían los jueces posteriores que identifiquen hechos similares sería si el juez supremo participó en el proceso al cual se derivó la condena del accionante en revisión, a resolver sobre su responsabilidad en el recurso anular y el recurso de casación, entonces ese mismo juez supremo no puede abocarse al conocimiento de su demanda de revisión. Y esto está sustentado en la ratio decidendi por razón suficiente que nosotros consideramos se resume en esto que está resaltado acá, que básicamente implica que la garantía de imparcialidad objetiva establece una incompatibilidad de funciones del juez que ha participado en la instancia que ha declarado una condena contra el accionante de revisión, por lo que existe un temor fundado en una falta de imparcialidad del juez que interviene anteriormente y se justifica su apartamiento a fin de no perjudicar los intereses de redención de justicia que se buscan justamente a través de la acción de revisión. Básicamente, la Corte Suprema estaría cumpliendo con la función proactiva y con la función de unificación jurisprudencial por creación y evolución del derecho, está promoviendo una interpretación de las causales de inhibición del juez en aras de promover una maximización de justicia material. Asimismo, al establecer un precedente vinculante, la Corte Suprema está cumpliendo con la función de unificación jurisprudencial. A continuación, doy paso a mi compañera para que explique un poco más nuestra postura. Bueno, en este apartado vamos a explicar cuál es la normativa vigente que da la potestad al Pleno para que ejerza en este caso la decisión sobre la acción de revisión. Para esto tenemos que obedecer al artículo 433 del Código Procesal Penal y el 301A del Código de Procesos Penales, en el cual
menciona que si es que nosotros identificamos decisiones que sostienen criterios discrepantes con la interpretación o aplicación de una norma, se puede convocar un pleno. Y es precisamente lo que ha sucedido en el caso. Pero no solamente ello, sino que también dispone de que para que este precedente pueda ser aplicado en ocasiones futuras, se debe expresar en la misma sentencia que este precedente es vinculante, como lo que ha sucedido, ¿no? Y solamente como para añadir, menciona que la decisión del Pleno no es vinculante, no, perdón, no afecta la sentencia por la cual se ha convocado este Pleno, ¿no? Entonces ya más o menos podemos ceñirnos a lo que está sucediendo en este caso del caso de Fujimori. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, en conclusión podemos reafirmar, como ya había dicho mi compañero, que el equipo se encuentra a favor de la decisión tomada por el Pleno, ya que respeta la normativa vigente aplicable y además se toma en cuenta dos puntos. Primero, se respeta el principio de imparcialidad que ya ha sido desarrollado por mis compañeros. Y en segundo, no afecta o respeta las funciones que la ley establece para los jueces, ya que en cada momento procedimental, en cada momento procedimental, ya que no sería ideal o conveniente que quien juzga en primera instancia en un proceso conozca en los recursos posteriores el mismo caso, porque se entiende que ya tendría una opinión formada o ya conocible. Entonces, por eso es que la argumentación del caso también es algo con lo que nos encontramos de acuerdo. Y finalmente, solamente para recalcar, es que ya como dijo mi compañero, se trata de un precedente vinculante, es decir, que en supuestos casos que se formulen hechos similares o iguales, se tendrá que dar de aplicación a este razonamiento lógico jurídico, obedeciendo al principio de equidad. Muchas gracias.